Bendiciones para todos los presentes y los ausentes, encarnados y desencarnados, que por los presentes alcancen los ausentes y que los desencarnados alcance esta enseñanza, ya que en ellos, el transmitirles la enseñanza es por medio de la vibración, porque ellos ya no escuchan, no tocan, solo ven, miran, y a través de la preparación de la materia, a través del silencio en el pensamiento, de la desmaterialización de los mismos. Empezamos por medio de la potencia de la voluntad, del amor, la razón y la inteligencia y la fortaleza, a inducir a nuestro espíritu a elevarse, dejando a la carne quieta por unos minutos que vamos a escuchar con respeto la palabra del Padre, la enseñanza a través de un servidor que hoy me toca y que lo hacemos con solemnidad, con respeto, con mucho amor y cariño y preparación para poder pedir permiso al Padre, al cual le pedimos, para poder entregar su palabra. El objetivo de estos minutos de elevación, por medio de la misma palabra que el Padre va a exhortar sobre la meditación a quien nos va a hablar, vamos a ponernos en quietud, dejar toda labor, toda tarea que tengamos presente, ya que brindarle una hora al Padre y brindársela al Padre es brindársela a nuestro espíritu, manteniéndose sereno en la posición en que estén cómodos, con la respiración profunda, inhalando, deteniendo y exhalando por 3 veces para que se relaje el cuerpo. Y es de la manera en que el espíritu a través de la mente, que es el pensamiento y el sentimiento, puede estar presente. Cuando hacemos esta práctica, que es como la hacían en aquellos años, aquellos que se unificaban en la entrega de las cátedras antes de 1950, entraban en una preparación absoluta, en un silencio interior para escuchar detenidamente la enseñanza y algunos manifestaban el don de la videncia. Yo creo que así es como se preparan los videntes y bueno, pues después de entregar estos pequeños fragmentos sobre la meditación, vamos a entrar en un minuto completo de silencio absoluto para que la oración ya no sea guiada ni hablada por el ponente. Y si aquel que lo quiere hacer en su momento es respetable, no pasa nada que lo haga, pero hoy, después de entregar los párrafos correspondientes exhortando a la meditación, al silencio interior, al dejar fluir los pensamientos que vienen del exterior y los que interiores por los pendientes que tiene uno en la vida, dominarlos. Vamos a hacer un minuto completo de oración en el silencio de nuestro corazón y de nuestra mente, de nuestro espíritu. Ahí vamos a sentir quién es el que ve, el que siente, el que palpa, el que analiza, el que deduce y el que decide, que es nuestro espíritu, el observador. Pues bien, vamos a iniciar con la práctica de la meditación inicial, pidiendo permiso al Padre, a nuestra Madre universal, a Elías y a todos los espíritus de luz, el mundo espiritual de luz que nos asisten, para que así podamos alcanzar luz tanto encarnados como desencarnados. A través de nuestras vibraciones mandarles el mensaje por medio de la vibración del amor, la ternura, la compasión y el gran deseo de que se reivindiquen aquellos que no han recibido esta enseñanza tan hermosa.
¿Qué nos dice el Padre sobre la meditación? Dice lo siguiente en la preparación correspondiente. Mi palabra exhorta al mundo a la meditación. Meditad en la palabra. Penetrad en la frase buscando siempre el sentido, la esencia de mi doctrina. Comprended que sois vosotros, los hombres, quienes debéis haceros a mis leyes, y no mi ley amoldarse a vuestras ideas y a vuestras conveniencias. Es menester que desde un principio meditéis en los mensajes que vuestra oración recoja, para que lleguéis a conocer verdaderamente los que recibáis de vuestro Padre, y nunca, nunca os confundáis con aquellas voces, ideas, pensamientos y hasta revelaciones de vuestro espíritu confundido. Solo en el silencio y en la meditación podréis distinguir el camino por el cual llegue a vosotros cada mensaje. Yo bendigo a quienes van renunciando a lo exterior para penetrar en la meditación, en el amor y en la paz interior, porque van comprendiendo que la paz no la da el mundo, que la podéis encontrar dentro de vosotros mismos. Discípulos, venid ante mi cátedra y meditad en mis enseñanzas. Veréis cómo de vuestra meditación llegaréis a encontrar la esencia que contiene esta palabra, la cual os descubrirá el verdadero sentido de vuestra vida. ¿Qué debéis hacer para dar el primer paso firme? Meditar profundamente. Meditad en mi palabra y después orad con toda vuestra fe y todos vuestros sentidos. De aquella preparación comenzará a surgir una fuerza interior que iniciará una lucha incesante con la envoltura. Se enfrentará el espíritu a la materia, tratando de hacer oír la voz de la conciencia y de acallar la voz de la carne. Si aprendéis a meditar unos instantes cada día y que vuestra meditación fuese sobre la vida espiritual, descubriréis infinidad de explicaciones y recibiréis revelaciones que por ningún otro medio podrás obtener. Así sea, así se haga y así se hará. Vamos a darnos un minuto dentro de la meditación, el cual resultará gozoso para el espíritu, para el alma y para el cuerpo, de oración. Oremos, amados hermanos.
Esta es palabra de Dios para esta tercera era en beneficio de la humanidad. Libro de la vida verdadera o al tercer testamento. El tema es sobre la Trinidad del Padre y sus etapas. Y nos dice como maestro y derramado su Espíritu Santo espiritualmente en este ámbito terrenal lo siguiente. La Trinidad del Padre y sus etapas. Hoy, mientras unos me aman en Jehová y desconocen a Cristo, otros me aman en Cristo, ignorando a Jehová. Mientras unos reconocen mi existencia como Espíritu Santo, otros por mi Trinidad discuten y se dividen. Os he revelado mi existencia y la Trinidad que existe en mí. Esa Trinidad que reconocéis en el Padre, que llamáis Jehová, y nos entregó la ley en el primer tiempo, es el Verbo que, a través de Jesús, os enseñó el amor en el segundo tiempo, y en el Espíritu Santo, que os llena de luz y sabiduría, y os explica todas las revelaciones en este tercer tiempo, en que vibra en todo espíritu y se comunica entre vosotros y se comunicó hasta 1950 a través del entendimiento humano. Si el Padre es eterno, el Hijo también. Porque el Verbo divino que habló en Jesús siempre ha sido en el Padre y ha sido el Padre. Siempre ha estado en él. Pues bien, si al hombre lo formé a mi imagen y semejanza, quiere decir que en él existe la imagen de esa Trinidad. En él use las tres potencias, o sea, carne, espíritu y conciencia. Un solo ser formado de tres naturalezas. La materia, el cuerpo y la espiritual. El espíritu y la divina, la conciencia. Sobre la Trinidad diréis que no son tres personas distintas las que existen en Dios, sino un solo espíritu divino, el cual se ha manifestado en tres fases distintas a la humanidad. Y esta en su pequeñez para penetrar en lo profundo, creyó mirar tres dioses donde solo existe un solo espíritu. Por lo tanto, cuando escuchéis el nombre de Jehová, pensad en Dios como Padre y como Juez. Cuando penséis en Cristo, mirad en Él a Dios como Maestro, como amor. Y cuando tratéis de comprender de dónde procede el Espíritu Santo, sabed que no es otro que Dios manifestando su sabiduría a sus discípulos que más han adelantado.
El hombre es lo más perfecto que en el mundo ha existido. En él hay semejanza con el Creador. Tiene en sí la Trinidad que vosotros encontráis en vuestro Dios: conciencia, espíritu y materia. Tres potencias que unidas forman un ser perfecto. En el primer tiempo sobre el Sinaí se manifestó vuestro Dios, y la fase que os presentó fue la de su justicia y su ley. En el segundo tiempo, el mismo Dios os habló en Cristo y os presentó una fase que no habías comprendido: el amor. Y en esta era, que es el tercer tiempo, mi Espíritu Santo os habla desde el infinito, se comunica desde lo espiritual con vuestro espíritu y os muestra así una fase más, la de la sabiduría, que es luz para toda la humanidad. ¿Por qué mirar misterios donde no los hay? El misterio de la Trinidad está esclarecido. El Padre de todos los tiempos es el que ahora os está hablando, el mismo que con Moisés os reveló la ley. En Cristo os hizo escuchar la voz del Verbo, y el que ahora os envía a Elías en espíritu, para que venga a preparar a los hombres, porque en este tiempo aprenderán a comunicarse con el Espíritu Santo, que soy yo mismo. Quien llegare a comunicarse conmigo encontrará que soy el propio Padre, y que aquel a quien llamáis Hijo es el Verbo de amor de la divinidad. La Trinidad de Dios no significa diversidad de espíritus, sino de atributos y potencias. A veces me manifiesto ante vosotros como juez. En ocasiones me tenéis como padre, y siempre me presento como maestro. Bajo estas tres fases tenéis la esencia divina, que es una: la ley, el amor y la sabiduría. He ahí la Trinidad que existe en mi espíritu. No habéis alcanzado a comprender, y menos a practicar la doctrina perfecta que os he revelado, y cuyo nombre es espiritualismo trinitario mariano. Lo dice todo: espiritualismo por la elevación espiritual, trinitario por el reconocimiento de la Trinidad de manifestaciones divinas, y mariano por el culto que debéis a María, que es la ternura divina. Os formé a imagen y semejanza mía. Y si yo soy trino y uno, en vosotros también existe la Trinidad. Por eso en este instante me he limitado en un solo rayo de luz para comunicarme con vosotros a través de un solo entendimiento. Y os hablé como Padre con mi propio Verbo, que fue el que encarnó en el segundo tiempo, con mi Espíritu Santo, que siempre ha estado en mí, porque soy yo mismo, y de quien habéis brotado todos vosotros.
Reconoced la verdadera Trinidad divina, buscando un solo espíritu, una sola esencia y un solo calor. Es manifestaciones distintas de un solo espíritu divino. Han sido las revelaciones que el hombre ha recibido de Dios a lo largo del tiempo, dividido en tres eras. Muchas veces y en muchas formas os he explicado lo que confusamente llamáis Santísima Trinidad, y aún no lo sabríais explicar vosotros porque no lo habíais asimilado. Hermanos, dentro de sus etapas manifestadas en su Trinidad, en esas tres eras y en esas siete etapas que simbolizan los siete peldaños, siete sellos, nos dice sus etapas. Bienaventurado el que penetre con amor, humildad y respeto a la comprensión de este símbolo de mi sabiduría, porque en su entendimiento se hará la claridad. Es el libro de los siete sellos como un santuario, donde vuestro espíritu encontrará la escala que conduce a la mansión de la paz y de la perfección. Es el libro de mi sabiduría, entregado a los hombres en siete etapas. ¿No ha sido el acaso el que os ha traído ante mi presencia? Mi voz os llamó por los caminos y mi caridad os condujo. Ahora sabéis que habéis venido para conocer la misión que os envié a cumplir en la tierra. En mi palabra habéis sabido cuál es vuestro principio y cuál es vuestro fin. Habéis tenido la revelación de que sois parte de un pueblo que en tres etapas ha recibido el maná del Espíritu. Los grados de elevación espiritual son una escala infinita en la eternidad. Pero ese recorrido hacia la perfección está formado por siete etapas en este mundo, de las cuales tenéis un reflejo en la vida humana, la que también está dividida en siete grados de evolución. Siete etapas espirituales tendrá que recorrer vuestro espíritu para alcanzar su perfección. Hoy, que vivís en la tierra, no sabéis en qué peldaño de la escala os encontráis. No sabéis cuántas etapas tendréis que vivir aún en este planeta. Si encuentro justo que volváis a encarnaros, tendréis que venir en nueva materia, pero trayendo mayor evolución en el espíritu, al cual no se revelará el cual no se revelará a la voluntad divina. Y continuaréis vuestra labor en bien de vuestros hermanos. Seguiréis elevándoos y perfeccionándoos, plenos de confianza y esperanza en mi justicia. Así como os he revelado que el hombre es semejante a su Criador, ahora os digo que este reino material, formado por mí con gracia y perfección,
Es un libro abierto que siempre os habla de los tres reinos, de los tres tiempos y de las potencias del Padre. La creación quedó tan bien preparada para que las 7 etapas de su formación fueran una figura de los 7 sellos, ese gran libro de la vida, cuyo velo que cubría su secreto, ha venido a descorrer la luz de mi palabra. De cierto os digo que sois el pueblo de Israel espiritual, que pasando por distintas etapas ha llegado hasta este tiempo, sin poder decir que ha cumplido el mandato que sobre él pesa desde los primeros tiempos. No se ha espiritualizado, porque yo aún escucho sus lamentos al ver partir a los suyos, a quienes confunde con los muertos. El hombre ha vivido 5 etapas en la tierra, alentado por el soplo divino del Espíritu, a pesar de lo cual no ha comprendido el sentido espiritual de la vida, la finalidad de su existencia, su destino y su esencia. Todo era un arcano impenetrable tanto para su mente como para su espíritu, un libro sellado, cuyo contenido no llegaba a interpretar. Vagamente presentías la vida espiritual, pero sin conocer verdaderamente la escala de elevación que acerca a los seres a Dios. Ignorabais vuestra misión más alta en la tierra y las virtudes y dones que forman parte de tu espíritu para poder vencer en las luchas, elevarse sobre las miserias humanas y perfeccionarse espiritualmente para habitar en la luz eterna. Al espíritu le están concedidas 7 etapas para su evolución y perfeccionamiento en varias reencarnaciones, para su progreso y expiación, mas no le está dado a recordar las reencarnaciones anteriores. La materia es como un denso velo que las cubre. Solo la conciencia os da la intuición de que debéis caminar hacia adelante por el camino de la luz, que es el de la perfección. Yo os preparo desde ahora para el siguiente peldaño que vais a escalar. No os hablo de otros, porque no los comprenderíais. Basta que sepáis que son 7 etapas o peldaños los que tenéis que recorrer. En cada uno de ellos encontraréis una gracia para vuestro espíritu, que os servirá para ayudaros a dar el siguiente paso, hasta llegar hasta la presencia de Dios y al cumplimiento de mis promesas a quien me siga hasta el fin. Tuvo la humanidad que vivir 5 etapas de pruebas, de lecciones, de experiencia y evolución para alcanzar el justo desarrollo que le permitiera conocer los misterios
que el arcano de Dios guardaba para los hombres. Os he hablado del destino espiritual, de la evolución de los seres, de la reencarnación y de la restitución del espíritu. Os he hablado de las diferentes etapas de prueba y enseñanzas que en la tierra ha tenido la humanidad, simbolizándolas con un libro sellado con 7 sellos. Os he revelado que esta es la tercera era, en la que vengo a vosotros en espíritu, porque ya os encuentro capacitados para sentir mi presencia espiritual. Y os he venido a decir que podéis resumir en 2 preceptos o mandamientos toda la ley, amando a vuestro Padre y amando a los unos y a los otros. Mirad, mirad cuántas etapas tienen que pasar sobre los espíritus para que éstos lleguen al fondo de mis enseñanzas. Por ahora, yo recibo a estas multitudes en representación de la humanidad. Y al referirme a la humanidad, no solo hablo de los hombres del presente, sino de todas las generaciones que a través de 6 etapas espirituales han habitado en la tierra. Los mensajes que en esas 6 etapas os he entregado son precisamente lo que es simbolizado en el nombre de sellos. Como ya sabéis, falta uno por desatarse, para que él os revele el sentido o significado de todos los demás. Ese elevado significado de la vida del espíritu, de la evolución y el perfeccionamiento. Habéis atravesado por distintas etapas de evolución. Desde la primera habéis empezado a prepararos para llegar al cumplimiento de vuestra delicada misión. En la segunda, habéis encontrado mayor progreso, mayor lucidez y en vuestro espíritu se manifiesta la tercera, que habéis llevado con mayor adelanto, mayor comprensión a mi palabra y mayor cumplimiento a ella. Llegasteis a la cuarta etapa y palpasteis aún más la gracia de vuestro Dios, el acercamiento de mi espíritu hacia vosotros. Y vuestro espíritu con gran gozo llega a la quinta etapa, en la que tuvisteis que llevar mayor desarrollo en vuestro cumplimiento. Luchasteis, y así llegasteis a la sexta etapa, nuevo cumplimiento, nuevo progreso y desarrollo de las virtudes que vuestro Dios os ha entregado. Y así llegaréis a la séptima etapa, donde contemplaréis el reino del Padre, en donde vuestro espíritu palpará la gloria de Dios y donde estaréis a la diestra de vuestro Señor. Mas los emisarios de los primeros tiempos no supieron explicar a la humanidad las grandes etapas que atraviesa el espíritu y su vida en el más allá. Los patriarcas, que sabían conservarse en la virtud, en el amor a su Criador, se concretaban a conducir a su familia, a su tribu o pueblo, por la senda de la justicia y la rectitud,
y aunque tenían el conocimiento de la existencia de su Dios espiritual, universal, la intuición de una vida superior para el espíritu en el más allá, con toda su luz y su virtud, no pudieron revelar el camino de evolución del espíritu y el porqué de sus grandes pruebas. Así os preparo y os prevengo. Cada día en que tenéis mi palabra, oís una prevención, un consejo de vuestro Padre, porque mañana os hará falta. Hoy estás en paz oyéndome. Pero llegarán etapas de grande lucha y para esos tiempos quiero que estéis preparados, que estéis unidos y que esa unificación os haga fuertes para que no haya un solo punto vulnerable, sino que en el preciso instante de mi partida, así como el Padre en la tierra, rodeado de todos sus hijos, en las últimas recomendaciones que os da, y los hijos esperan los últimos instantes de esa vida. Así el pueblo de Israel espiritual, que se congregó en torno mío para oír mis últimas palabras y promesas, prometa amarse entre sí y fortalecerse en sus virtudes, para ser un solo cuerpo y una sola voluntad que guíe a la humanidad. Así quiero dejaros, pueblo, llenos de responsabilidad, pero también de gracia para que seáis fuertes en todo instante. Mas no esperéis el resultado de vuestra siembra al instante de depositar la semilla. Yo os he dicho que la simiente espiritual no tiene el mismo plazo para germinar que aquella que sembráis en vuestros campos. Si la semilla material germina en 7 días, la espiritual puede hacer lo mismo en 7 segundos que en 7 etapas de la eternidad. Vosotros debéis sembrar y cultivar con amor, y un día vuestro espíritu, que pertenece a la vida eterna, gozará contemplando la germinación de la semilla que sembró, su crecimiento, su florecimiento y fructificación. Y no solo esto, sino la multiplicación de ese fruto, del cual solo una semilla sembrasteis. Así tendréis idea de la evolución espiritual. Tendréis conocimiento de las etapas que atraviesa el espíritu y sabréis el significado de la restitución. Mas, si verdaderamente deseáis comprender mis enseñanzas, yo os digo que es necesario que aprendas a salir de ese plano de materialismo en que vivís y en donde es imposible que podáis contemplar la luz de la verdad. Mi palabra ha servido, sirve y servirá a través de los siglos, de crisol para obtener la limpieza del espíritu y para su perfeccionamiento. Vuestro espíritu ha pasado por distintas etapas de evolución, mas no ha alcanzado aún el perfeccionamiento dentro de sus obras.
en el cumplimiento de vuestra misión. Y se despide con esa máxima y decreto, aunque siempre nos cubre. Que mi paz y mi amor quede en vuestros corazones y en vuestro espíritu. Así que sea. Amados hermanos y queridos amigos, este trabajo hecho nos invita al estudio, a la reflexión, en la meditación que como la practicamos inicialmente, para compenetrarnos y sea la intuición la que aparezca. Solamente 3 fragmentos voy a tocar como el exhorto del Padre para que el jueves derramemos nuestra mente en la enseñanza, los que tengamos oportunidad y tiempo y nos demos el tiempo para entregar nuestro análisis. Y yo creo que todos, todos no somos menos ni más. Todos somos iguales porque brotamos del Padre. Es una revelación que nos da con las mismas facultades y atributos que el Espíritu posee. A veces, cuando se lleva la noble misión de organizar, de regular, de moderar a un grupo, surgen comentarios de la misma carne que manifiesta el ego y la personalidad. ¿Cómo se desarrolla el ego y la personalidad? No son facultades del espíritu. El espíritu a través del alma encarna en un cuerpo. El alma es la substancia que vivifica ese cuerpo, pero que es vida y por medio de la cual siente lo que los sentidos del cuerpo, los 5, manifiesta el espíritu. En la percepción de la vida exterior por medio de esos 5 sentidos, nuestro cuerpo es el portal hacia lo exterior del espíritu, nuestra materia, pero está dotada de 5 sentidos que manifiesta instintos solamente. Y esos instintos por la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, los empieza a procesar el cerebro, que es un procesador porque no somos cerebro solamente. Y que el observador, que es el espíritu a través del alma, empieza a darse cuenta de lo que exteriormente existe. Y nos desprendemos de lo espiritual, de lo invisible para los ojos del cuerpo. Heredamos el temperamento por medio de la genética que nuestros padres corporalmente en el ADN nos heredan, más el carácter se va formando de acuerdo a las experiencias exteriores que surgen y van dotando y nutriendo la conciencia del hombre y por momentos quedamos materializados en una conciencia colectiva en este plano terrenal y el hombre empieza a creer que es lo que ve afuera, mas lo que ve afuera solo son proyecciones
de lo que su cerebro capta y en la formación de su carácter empieza a formar una personalidad y en la personalidad, si no está cultivada no solamente con una preparación académica, sino espiritual, que es la fundamental para entender el por qué estamos, empezamos a crear el ego. Y el ego se manifiesta a través del egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, y es cuando el espíritu empieza a luchar a través del alma con la materia, porque la materia solo induce a pasiones bajas, de acuerdo a como la acostumbres. Si logras, por medio de las potencias del espíritu, que es la voluntad, la inteligencia en la razón espiritual, guiada sobre el amor, a través de la fortaleza y con una voluntad bien aplicada, conscientes de que somos eternos, vamos a trabajar aquí en lo material y vamos a dominar a la carne en sus instintos, porque dice el Padre que no puede un ciego guiar otro ciego, porque si nos dejamos dominar por la personalidad y el ego y lo que logramos transformar en lo exterior, nos vamos a materializar. Necesitamos penetrar en el conocimiento de lo que somos interiormente, porque ahí está el reino, en esas potencias, en la práctica de las virtudes para poder desarrollar nuestros dones. De lo contrario, nosotros mismos estamos bloqueando a nuestro espíritu, turbándolo. Esa es la turbación del espíritu, cuando no se impone a través de la materia. Y a veces, cuando el Padre nos pone en un punto estratégico, por decirlo así, de manifestar su palabra a los que van llegando y de despertar conciencias como lo están haciendo ustedes, queremos que la semilla o la siembra se dé al instante para regocijo, para satisfacción personal. Y eso es estar alimentando la personalidad y el ego. Por eso el Padre dice aquí en el tercer párrafo, en el antepenúltimo, en el tomo 12, 349 enseñanza, fragmento 42, no esperéis el resultado de vuestra siembra que sea al instante de depositar la semilla. Yo os he dicho que la siembra y la simiente espiritual no tiene el mismo plazo para germinar que aquella que sembrasteis en vuestro campo. Las que sembramos en nuestros campos es para alimento personal del cuerpo y sustento del mismo para vivir en este plano. Pero la semilla espiritual no es de la misma manera. Dice, si la semilla material germina en 7 días, la espiritual puede hacer lo mismo en 7 segundos que en 7 etapas de la eternidad. Ahí estamos vedados nosotros por autoridad del Padre, por su sabiduría, de que no sabemos en qué grado evolutivo estamos, más que nosotros mismos, no cualquier otro, nosotros mismos, debemos de entender a través del escudriño de la conciencia, que es la parte divina del espíritu, saber si hemos cumplido con esas 7 etapas de evolución espiritual, que estamos en la sexta y que el jueves las vamos a analizar, se van a entregar. Pero ególatramente, egoístamente, a veces queremos exigir a los que van llegando, a veces queremos reprender, a veces manifestamos soberbia pensando que somos los que sabemos más y nos está ganando el ego. Y el mal no se puede combatir con el mal, porque a veces nos adolecemos cuando alguien nos dice algo, nos hace algo
que confundido está dentro de su ego y no manifiesta el espíritu, pero nosotros tenemos el conocimiento de que el mal no se combate con el mal. Debemos de manifestar la virtud del perdón y continuar nuestro camino sin exigir a los que en nuestra porción nos llegue, ya sea familia, parientes o amigos, de sembrar la semilla y esperar que germine, ya sea en 7 segundos, ya sea en 7 etapas de la eternidad, y no obligar, no tratar de hacer de esta doctrina otra religión, ni caer en fanatismo de la misma, porque el Padre nos exhorta a eso, porque la libertad del espíritu está permitida en este plano y todos los caminos que vayan inspirados en el amor, aún en las religiones y en las sectas y en las prácticas que el individuo tenga, si van inspiradas por el amor, van a conducir a él y son peldaños que necesita el hombre de conocimiento para seguir avanzando. Gracias damos que estamos en este. A la luz del sexto sello estamos vigentes, a la par, no estamos retrasados, tratamos de no estancarnos, pero a veces ese mismo ego nos estanca y nos ponemos exigentes, nos ponemos rudos, mostramos un mal carácter y esto va dirigido a aquel, y en ellos me agrego yo, a los que conducimos en organización a los grupos, porque no somos guías ni pastores, el pastor es Elías, el maestro y la guía es el maestro Jesús, Cristo, es el Cristo. Nosotros somos solamente párvulos en vías de un discipulado, de un conocimiento profundo que no hemos logrado porque el Padre dice que hemos llegado hasta el sexto peldaño, hasta la sexta etapa, a la luz del sexto sello y no nos ve espiritualizados, porque nos ve en nuestras manifestaciones ególatras, porque no sabemos ubicar la esencia, la substancia y lo denso de la materia, cada una en su lugar. Por eso dice, debéis sembrar con amor y cultivar un día en vuestro espíritu que pertenece a la vida eterna, y ahí es donde te gozarás contemplando la germinación de una semilla que se sembró y que está creciendo, floreciendo y fructificando, y no solo esto, multiplicándose en su fruto, de la cual solamente una semilla sembramos. La misión está en las nuevas generaciones. No querramos ver ni exigir a nuestros hermanos por satisfacción propia los resultados. A veces queremos redimir a los 8.000 millones de humanos que somos o ganar adeptos para satisfacer nuestro ego, y no es así. Debe de prevalecer la humildad para la soberbia, para toda acción ególatra o equivocada de la carne y de la personalidad. Hay una virtud del espíritu con la cual debemos de combatir eso. La lucha es contra nosotros mismos, y al momento de luchar contra nosotros mismos, vamos a hacerlo en unificación, en amor, en virtud, que es paciencia, perseverancia, tolerancia, ternura, bondad al lado de nuestros amados hermanos. Cada quien está en el peldaño de conocimiento que se ha permitido desarrollarse. Por eso dice, así tendréis idea de la evolución espiritual. Tendréis conocimiento de las etapas que atraviesa el espíritu y sabréis el significado de la restitución. ¿Cuál es el significado de la restitución? Restituir es volver a su origen natural, lo que
nos ha permitido conocer. Y tenemos muchas cosas por restituir, principalmente nuestro espíritu, nutrirlo con la experiencia para que, si es perfecto, el espíritu vaya adquiriendo sabiduría y justicia, practicándola. Pero si nos dejamos dominar por lo exterior, si dejamos que el portal de nuestro cuerpo nos domine con sus sensaciones e instintos, vamos a turbar al espíritu, nos vamos a turbar. Por eso dice, yo os digo que es necesario que aprendas a salir de ese plano de materialismo en que vivís. Y ojo aquí, el Padre nos dice que no nos niega, no pide sacrificios, no nos niega darle al cuerpo lo que necesita, pero lo que es lícito. No nos niega llevar una vida funcional en familia, porque para eso nos diseñó así. Pero también tenemos que darle al espíritu lo que es del espíritu y dentro de lo temporal de este mundo trabajar para la eternidad. Aprende a salir de este plano de materialismo en que vives y en donde es imprescindible ese desarrollo y donde es imposible en este plano que podamos contemplar la luz de la verdad. Vuestro espíritu ha pasado por distintas etapas de evolución. Ahí nos lo está revelando. Mas no hemos alcanzado el perfeccionamiento dentro de nuestras obras en el cumplimiento de nuestra misión. Muchísimas gracias por escucharme. Mi respeto, mi amor y mi cariño para todos ustedes. Bendiciones. Vamos a pasar al siguiente bloque de este ejercicio espiritual con las videncias e inspiraciones que el Padre entrega a aquellos que se preparan y han desarrollado ese hermoso don. Por favor, levante su mano el que quiera manifestar lo que ha entregado, porque dice un precepto de los que entregó Elías a través de Roque Rojas en esos 22 preceptos: no retendrás lo ajeno en tu poder. Lo que se entrega es para nuestra hermana humanidad. Adelante con María Elena Díaz, allá en Teciutlán, Puebla. Adelante, María Elena. Gracias, hermanitos. Los saludo con mucho amor. Con el permiso de mi Padre Celestial, voy a entregar, y una disculpa porque sí es un poquito sustancioso. Miren, fueron 3 triángulos hermosos que si se presenta uno, se presenta otro ahí mismo y se presenta otro. Fueron 3, donde marcaron la diferencia de grande a menor, pero no tan chico, casi del mismo tamaño. En eso hay una vibración de los 3 en 3 diferentes sonidos. Ese sonido me encantó, me encantó. Fue una vibración tan hermosa que se formó una espiral de energía desde la punta de los 3 hacia el medio, hacia el centro, hacia el interior. Y se dijo, es tan necesario vibrar en el amor. Inmediatamente empecé a sentir cómo me empezaban a dictar, y voy a leer: toda comunicación de la materia, de la humanidad y todo lo creado será así unificado. El espíritu es divino. Disculpen que interrumpa, es que al mismo tiempo hay evidencia y al mismo tiempo hay dictado.
para que yo también lo pueda entender un poquito más. Y en la primera frase que dice todo comunicación de la materia, o sea que no podemos separar el espíritu, lo humano, la creación, que somos unificados, que es parte de. Dice, el espíritu es divino, es esencia primordial para dar vida a la vida, es esencia, inspiración, inspiración hacia tu propia esencia, encarnación. De ahí me explica la parte humana, encarnación, carnar en Cristo, en materia única, unificada al Espíritu. Ahí es parte de, yo soy el camino, la verdad y la vida. El gran misterio de la unificación, cada uno tiene su materia, tiene su sentido, su misión para encarnar, dar y florecer en esencia y presencia. Aquí en la evidencia me muestra también que es no nada más lo humano, es la materia, es todo lo creado. Y que es necesario que también, por ejemplo, en todo lo creado, tanto los animales, las plantas, todo lo creado tiene esa esencia de transformación. Algo así entendí. Bueno, la parte del Padre Creador ya ha sido dado. O sea, así me lo dice totalmente, todo heredado, todo dado, sin limitaciones, todo. Dice, por parte del Padre Creador ya ha sido dado todo, dado con amor y permiso para la evolución en su legado en el proceso de seguir creando en su nombre. Aquí sí sentí, no sé cómo, creado en su, o sea, tener ese legado como representación, como sus hijos, seguir nosotros creando porque tenemos esa potestad de crear en nosotros mismos. Somos creadores también, es lo que entiendo en su presentación. Aquí escribí yo, lloro por mi humanidad, por mi ceguera, por lo que a veces no entendemos la magnitud. Dice, mi inconsciencia ante tan grandeza de ser heredados, pero es un proceso de inmensidad y al mismo tiempo en calma, en silencio, en inspiración de vida, en total humildad. O sea que aquí me hace ver a lo que estamos llamados, es algo por ser hijos a imagen y semejanza de Él, la grandiosidad que tenemos, pero nos pide al mismo tiempo que sea en simpleza, en humildad, en calma, en silencio, dice, en inspiración de vida, en total humildad. La conciencia consciente de quien eres, hijo y semejanza del Padre amoroso, que se comunica y transforma en tu materia y todo lo creado para estar en uno solo, en ti mismo, con respeto hacia los demás. Cuando dijo respeto, lo mencionó 2 veces. De hecho, lo mencionó mucho. Dice, en ti mismo con respeto, pero así, bien marcado, hacia los demás. Como el Padre respeta, y lo dijo más fuerte, como el Padre respeta
respeta con amor y comprensión y siempre con una gran esperanza de entendimiento y comprensión. Hay mucha distracción y es necesaria para comprender tu gran albedrío, sentir en carne propia la necesidad de encontrarte para por medio del amor, de encontrarte por medio del amor y el dolor, encontrar y vivir tu unificación, porque eres y perteneces el gran poder del amor, poder del mandato de su divino en su divino nombre. Todo se te dará en mi nombre. No confundas el ego, el miedo, la inmadurez, la ceguera espiritual con el gran poder del amor eterno. Todo está dado, vida, enseñanza, dones, dolor al amor, la resurrección en el espíritu. Y dice, la resurrección es el espíritu, ese brote de agua viva, el abrir la tierra para que brote la vida, es sentir sutilmente las etapas del viento, su lenguaje, su guía, su respiración para purificarte y expreses en voz, mi voz, purificando tu potente corazón, órganos, aquí no escribí, siempre el alimento espiritual es la sencillez y grandeza de la transformación. La vida te reclama para vivir y florecer en grandeza y pureza, en sencillez, en agradecimiento. Y al mismo tiempo en videncia vi cómo brotaba el agua, pero hacía como una tipo ámpula con un poquito de aire y botaba así el agua transparente, pero no estaba totalmente en la tierra. Sí estaba en la tierra, pero cerca de las raíces de los árboles. En eso también vi evidencia cuando habló de la tierra, vi exactamente cómo la tierra botaba así como una ámpula así de la misma tierra y se abría y salía la vida. También vi cómo el aire me encantó, me encantó, me encantó. Dice, en sus diferentes etapas, el aire, o sea, todo el movimiento del aire, en espiral, hacia arriba, hacia adentro, hacia abajo, en unas olas en el aire, así muy sutiles, muy hermosas. Eleva limpieza, acomoda todo en su lugar. El aire me mostró cómo limpia, cómo acomoda todo en su lugar, de una u otra manera. Y vi una mujer cantando con gran amor y pasión. Una voz sutil y al mismamente se expandía en vibración. En eso vi un lugar muy hermoso, hermanitos. Eran unas piedras que al parecer ahí fue quizá un río, pero eran unas piedras hermosas, grandes, donde te podías sentar, y tenían unas rayas blancas. Son grandes, inmensas, pero como si fuera campo, pero en piedra. Y vi una mujer sentada en una. En otra vi un joven parado en la mera cima de la montaña. Pero no son grandotas, son medianitas, pero grandes.
Y la que me llamó la atención fue la de en medio, que era un hombre que botaba como tipo volcán en fuego, pero estaba parado, no se quemaba, pero se alimentaba del fuego. Hermoso, era varón, mujer, joven y en medio un varón. Piedras rayadas con blanco. Dice, las rayas muestran armonía, que también cantan el haber tocado el agua. Y dijo, memoria de la vida. Y la piedra fue inspirada y dejó grabada su armonía. Videncia, veo unos pies. De ahí empecé a ver unos pies, unos pies jóvenes y después vi que era un joven, pero tenía desnudos sus piecitos. Y apenas había entre las piedras y el aire y la montaña, se veía en sus pies, en la planta de sus pies, esa vibración tan hermosa que pisaba y la energía y lo que quería. Y ¿sabe qué sentí ahí? Como que nos quería guiar, que nos dejáramos guiar. Guiar por esa vida, por esa energía, con fe, con confianza, sin miedo, como que ese aire, ese contacto nos pedía que nos dejáramos guiar. Pies desnudos vibraban al contacto de la vida. Deja que te lleve, déjate guiar, esfuérzate ante el gozo. El que ama llena y alimenta en la vida de tu vida. Fluye y sé esencia creadora, renovadora y dadora. Ama y déjate amar. Da y recibe. Comprende como eres comprendido. Y aquí mencionó fuerte, sí, sí lo eres, por mí y en mí. Abraza y y responde al abrazo amoroso y fraternal. Alimenta tu espíritu y alimenta los espíritus que, que habrá en todo lo creado. Ajá. Cuando dice alimenta tu espíritu y alimenta los espíritus, no nada más me dejó ver al ser humano, me dejó ver todo, todo lo creado, todo lo creado. Acepta para ser aceptado. Conoce tus dones, descubre a qué sabe, esfuérzate, agradece, comprométete para que conozcas y a través de dar, o sea, a través de dar tus dones. Ahí conocerás, así es lo que entendí. Aprende a través de aprende aprende a través de la apariencia. Bueno, eso de la apariencia sí logré ver cómo nos pide que atravesemos esa apariencia de todo, que no nos quedemos nada más con lo que eh, la defensa, la apariencia que todo ser humano adquirimos ante la protección, ante resguardarse, pero es ego, es miedo, es orgullo. Y dice, aprende a atravesar la apariencia, como las hermosas piedras que se ven feas, ásperas, lastimosas, pero al abrir es un universo, un encantamiento, gran inspiración. Y sí, me mostraron piedras de feas. O sea, ¿qué dices tú? Pues nomás para así como piedra poma para poner, pero no, a la hora de que se abrió, hermosas, azules, azules como el mar. Es lo que Eh, me pareció te escuchamos un poco encajonada y un poco lejos, María Ay, Elena.
Discúlpenme, miren. Si es que acomodé, a ver, acomodé el teléfono, yo creo que tapaba un poco la base del celular. Es lo que mi padre me permitió, hermanito. Qué bonito porque se revela el Padre a través de tu inspiración, en evidencia y precisamente en inspiración. Este, Vamos a tratar de, en lo personal, si te puedo ayudar, encuadrar todo ese bosquejo que recibiste y en el silencio de la meditación, en el momento en que más lo consideres justo, ustedes que son los que reciben esos mirajes e inspiraciones tan hermosas, encuadrarlo y analizar qué es lo que nos quiere entregar, porque así de viva voz y de primera vez como la entregas, solamente tú en tu sentimiento comprendes el mensaje, pero ya con la calma en la meditación puedes entregarnos el significado completo y el bosquejo bien cuadrado. Si puedes unirte el jueves, adelante, y si no, pues me lo envías por escrito y yo lo leo en tu nombre si así apetece. Yo voy a tratar de ayudarte también en cuadrar el mensaje, escuchando la grabación de nuevo. Muchísimas gracias, María Elena Díaz Manterola en Teciutlán. Por ahí tenemos todavía tiempo. Estamos a 1 hora 18 del enlace. La meta es hora y media cuando mucho para que la mente no se canse. Adelante, Aurelia, no sé si tengas algo que entregarnos allá no sé si estés en Veracruz o en el Estado de México. Aurelia, a ver si logras abrir tu micrófono. Si hay alguien más, perdón, también que haya tenido algún miraje, adelante, por favor, que levante su mano. Bien. ¿No logras abrir tu micrófono, Aurelia? Bien, pues al parecer María Elsa Muñoz en Jalapa, Veracruz. Adelante, María Elsa, por favor. Bueno, yo nada más deseo manifestar lo que sentí en esta vivencia que tuvo nuestra hermanita María Elena. Yo creo que ella explicó más que bien todo este texto que tú nos leíste. La verdad, o sea, ojalá va a quedar grabado, porque va a quedar grabado, y lo volvamos a escuchar esa evidencia. Esa evidencia trae muchísimas cosas, muchísimas revelaciones, donde cada uno ya tenemos en este momento la facultad para poder entender lo que nos está diciendo. Yo le agradezco y le felicito a María Elena ese don tan maravilloso que tiene y que, como dice nuestro Padre, todos los tenemos. La cosa es que lo desarrollemos. Hay que hacer ese propósito. Entonces, María Elena, bendiciones y bendiciones a todo el grupo, porque esta ha sido una enseñanza maravillosa. Desde el texto que tomó José Manuel, como tu videncia, viene a encerrar todo esto. Gracias, gracias y bendiciones para todos. Bonito fin de semana. Igualmente, María Elsa, por supuesto que tomamos tu exhorto, tu petición de unificarnos al análisis. Precisamente para eso son estos ejercicios espirituales. No se puede convertir solamente en un monólogo. Tenemos que participar todos. Es respetable lo que ustedes digan. Eh, no debemos de dejar la timidez a un lado. ¿Por qué? Porque es menester, no hay críticas, créanme que de mi parte lo acepto con mucho amor, mucho cariño y que igual que ustedes
yo voy creciendo en esta enseñanza. Y si nos nutrimos unos con otros y empezamos a hacer esos ensayos de análisis en la meditación, escuchar o anotar lo que escuchamos y entrar en meditación, créanme que viene en ideas, el Padre así se manifiesta. Dice que el Padre no habla al oído, sino que llega en ideas, van fluyendo como se lo manifiestan a María Elena, y va fluyendo lo que vas entendiendo y el próximo jueves, quien quiera dar una interpretación de lo que ha entendido dentro de su discernimiento, lo que nos entregó María Elena, y también de la enseñanza que nos acaba de entregar el Padre a través de un servidor como lector. Pues muchas gracias, María Elsa. Por supuesto que tomamos esa labor. Es tiempo de ir avanzando, de ya no seguir, no estancarnos, cada día ir avanzando y el avance está en el desarrollo de todos, porque todos traemos una lección que entregar de acuerdo a lo que el Padre nos ha hecho y permitido vivir. Bien, pues no sé si todavía hay tiempo para si alguien tenemos 8 minutos, 10, para si alguien quiere externar algo respecto a lo que se habló, porque no necesariamente son las vivencias, también llegan las inspiraciones y a veces surge la necesidad de hablar lo que se entendió, lo que se dijo, y el jueves nos concretamos específicamente al análisis. Vamos a darle la palabra a Rosalba Pérez allá en la Ciudad de México. Adelante, Rosalba. Ay, hola, a mí me gustaría que nos los mandaran ese texto porque para mí los jueves no me puedo conectar, es muy complicado. Y para todas las personas que no se pueden conectar el jueves, sí se puede, ¿no? Mandar todo lo que mandó de evidencia para que lo analice aquí, ¿no? Y les quería pedir un favor porque está a punto de morirse 1 millón de niños en el Oriente por hambre. Para que todos en oración nos enfoquemos a esos niños y a todos los que están como ellos. Gracias. Claro que sí, vamos a pedirle a Marilena o voy a tratar yo de sacar el texto para poderlos enviarlo en archivo, Rosalba, igual que con la enseñanza antes del jueves. Y por supuesto que, qué labor, en qué posición te puso el Padre, no tan grande, de socorrer precisamente a los niños con quemadura y qué grandes expiaciones y restituciones para esos espíritus que están encarnados sufriendo hambrunas y que es la manera en que el Padre habla a la humanidad por medio de esos espíritus, alimentarlos no solamente corporalmente, sino espiritualmente. He ahí donde vemos que la humanidad como instituciones constituidas en organizaciones no somos indolentes. Claro que sí, por Ay, te supuesto que agradezco. Pero fíjate que me he dado cuenta que pues, en el libro lo dice, cuando hablo con los niños, cuando hablo con los papás, los jóvenes, tienen tanto dolor de la prueba que es muy fuerte para ellos. Se han metido ya más a que mediten, a que hagan su oración. Y ahí los pongo a cada uno, porque voy a cada cubículo después de que estoy con los niños, y tú no sabes qué satisfacción es que empiezan a elevarse a Dios. qué bonito porque están en el pleno, en la plenitud de la inocencia. El espíritu vuelve a recobrar su inocencia en el bebé, en los niños. Ya cuando empezamos a crecer y a formar caracteres y la conciencia se empieza a ser colectiva, es cuando la lucha se torna más difícil. Pero qué bonito, te felicito y sigue Ay, así como gracias. vas. No, y sabes qué, sí, sí les he dicho, porque todo el mundo gira así por el egoísmo que tenemos cada uno, ¿no? Y lo más difícil es quitarnos el egoísmo. Muchas Sí, gracias. gracias a ti, claramente el Padre nos habló de desmaterializarnos cuando haya que alimentar al espíritu. Adelante, Martín, para cerrar y nos vamos. Adelante, Martín.
Pues agradecerles el momento para expresar lo que comprendí de una manera muy escueta. Ciertamente, pues sí estamos en en una etapa de transición. Terminó un ciclo, un fin de tiempos, pero inicia uno nuevo y ese nuevo pues va a ir circundado por la expansión de nuestra propia conciencia. Y bueno, lo que me gustó pues de lo que explicaste, y bueno, más bien todo fue muy interesante, pero donde vi o escuché que decía que pues el Padre Trino o Dios Trino o el Creador Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues es igual en nosotros porque somos su imagen y semejanza de Él, como emanación de Él. Y bueno, eso mismo se complementa con lo que dijo María Elena, pues que somos co-creadores. Como el Padre crea, nosotros también estamos creando en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, sentimientos, en la palabra, en cada acto y hasta en lo que comemos estamos ahí de acuerdo a la vibración, en todo momento creando y sobre todo co-creando, porque la materia prima pues ya está aquí, ¿verdad? Y pues también dijo otras cosas que me parecieron interesantes, que por ejemplo en toda la creación, pues sí está también la Trinidad, en los animales, en las plantas, está la presencia divina o la presencia del Creador, también como parte de su esencia. No, no es nada más el hombre el que goza, pero el hombre tiene la diferencia de gozar de la conciencia, del espíritu, que está encarnada y que tiene que evolucionar. Ellos también tienen un cuerpo, pero no son a veces conscientes, nada más pues cumplen al patrón de lo que les corresponde, el perro, perro, el gato, gato y el ave, ave. Pero nosotros tenemos este libre albedrío que mencionaste dentro del texto, que nos permite decidir hacia dónde y qué hacer y si caminamos o nos quedamos en un momento dado estacionados y finalmente pues eso nos va pues a veces dando un mayor o menor avance que no sabemos porque cada uno pues tiene su propio ritmo, su propio nivel de percepción de acuerdo a su evolución. Pues eso más que nada y pues si lo volvemos a escuchar estos textos el jueves, pues ahí por ahí ya podremos hacer alguna otra pequeña observación. Gracias, gracias hermanos. Gracias a ti, Martín, por tu aportación y pues nos vamos agradecidos. Nada más quiero tocar dos puntos de lo que tocó María Elena dentro de mi comprendimiento y mi sentimiento, mi intuición de que esos tres triángulos que vio desde el chico hasta el más grande fue la vibración en elevación, en crecimiento de aquel que aprovechó lo que el Padre nos dio al inicio del ejercicio espiritual en el poder de la meditación, porque la meditación es indispensable para elevar el espíritu. Por eso el Padre dice meditad, velar y orad. Y es un inicio hacia la oración sentida, hacia la comunicación de espíritu a espíritu, el silencio en la meditación, en el control de nuestra carne, desmaterializar el pensamiento y elevarlo. ¿Cómo? En automático entra cuando logramos hacerlo, de acuerdo a nuestras tendencias. Se ejerce la vibración de menos a más en la Trinidad que tenemos aquí, cuerpo, espíritu y conciencia. Y es de la manera en que también esa vibración la capta el mundo espiritual turbado para recibir la enseñanza que muchos se acercan a sentirla
y dentro de las cuales pueden estar aquellos que llamamos los nuestros. Pues bien, nos vamos a despedir de la misma manera dentro de esa meditación que el Padre nos invita a desarrollar, de la manera en que la posición sienta más cómoda el cuerpo, con la respiración profunda y la exhalación. Respiramos vida, exhalamos todo lo que nos oprime, y dentro de la palabra divina del Padre agradecemos con el corazón, proyectamos nuestro pensamiento y nuestro sentimiento hacia el arcano divino del Padre, y en el conocimiento del agua que le dio a nuestra hermana María Elena, que dice el Padre respecto al agua: solo yo vengo a mitigar la sed de amor y de paz de vuestro espíritu. Mi palabra es agua cristalina que se derrama entre vosotros. Gozad de ella al beberla. Convidad a vuestros hermanos, y en verdad os digo que llegaréis a ver la unión y la paz en los espíritus. Oremos, hermanos, un minuto. Adoremos al Padre en el agradecimiento, que la petición y la intercesión depositada en manos de nuestra Madre Universal María, por todos los acontecimientos que llegan a nuestro corazón y a nuestra vista material, se eleve la vista espiritual, la mirada del espíritu, y llegue la contemplación, que son las cuatro potencias de la oración. Y así que sea. Oremos. Así que sea.